El viento gélido de la madrugada se colaba por las calles desiertas, arrastrando hojas secas y el eco de unos pasos apresurados. Teresa corría con la respiración entrecortada y el corazón desbocado, sintiendo el ardor en los músculos y el temblor en las manos. No podía detenerse, no ahora, no cuando al fin había logrado escapar. Había esperado demasiado por ese momento. Durante meses había estudiado cada detalle, cada movimiento de su esposo, cada rutina. Sabía que él siempre cerraba con llave la puerta al salir, sellando su prisión con un chasquido metálico que retumbaba en su mente. Pero esa mañana, en su descuido, la dejó entreabierta. Fue una oportunidad fugaz, una grieta en la jaula dorada en la que vivía, y Teresa no dudó en atravesarla. Cruzó la calle envuelta en sombras, con una bolsa pequeña en la que apenas llevaba lo esencial, sus documentos, algo de dinero y unas pocas prendas. Nada que pudiera delatar su paradero, nada que la obligara a regresar. Se fundió con la noche, con la mirada baja y la respiración contenida, temiendo que en cualquier momento una voz familiar pronunciara su nombre con ese tono helado que tanto la aterraba. El frío mordía su piel, pero Teresa no lo sentía. La adrenalina era su escudo, su impulso. Necesitaba llegar a la estación de tren antes de que Andrzej se diera cuenta de su ausencia. Cada segundo contaba. Al llegar a la terminal, se refugió entre las sombras de la sala de espera, donde un puñado de viajeros dormitaba sobre los bancos de madera. Sus dedos temblaban cuando revisó sus bolsillos. No tenía mucho dinero. Apenas le alcanzaba para un billete de tren de cercanías. No importaba a dónde la llevara. Lo único que necesitaba era poner distancia entre ella y su esposo. Se dirigió a la taquilla con pasos inseguros, rogando en silencio que no hicieran preguntas. El empleado apenas la miró cuando deslizó el dinero y recibió a cambio un boleto arrugado con un destino desconocido. Apretó el papel entre sus dedos, y buscó un rincón apartado donde pudiera esperar sin ser vista. El hambre le revolvía el estómago, pero ignoró la punzada. No podía gastar ni una moneda más. Se encogió en su asiento, abrazando su bolsa como si fuera un escudo, y cerró los ojos por un instante. El tren llegó con un estruendo metálico y Teresa se apresuró a subir, manteniéndose alejada de las miradas curiosas. Encontró un asiento junto a la ventana y apoyó la cabeza contra el cristal helado, exhalando un suspiro de alivio cuando las puertas se cerraron y el convoy empezó a moverse. El paisaje urbano pronto dio paso a extensos campos bañados por la luz del amanecer. Sin embargo, la sensación de seguridad fue efímera. Un miedo latente se enroscaba en su pecho, recordándole que Andrzej no era de los que aceptaban la derrota. A su lado, un anciano de mirada bondadosa la observó en silencio. Después de un rato, le ofreció una manzana roja. «Come, hija. Tienes mala cara», dijo con voz suave. Teresa dudó un instante antes de aceptarla. Sus dedos rozaron la piel lisa de la fruta mientras la llevaba a sus labios. Sintió un nudo en la garganta. Quizá después de todo aún quedaba un poco de bondad en el mundo. El tren avanzaba con un traqueteo monótono, dejando atrás la última mancha de civilización antes de internarse en un paisaje abierto y desconocido. Teresa mantenía la vista fija en la ventana, observando cómo los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No sabía exactamente dónde estaba ni qué la esperaba al final del trayecto, pero la incertidumbre era mejor que la certeza de lo que había dejado atrás. A su lado, el anciano que le había ofrecido la manzana dormía con la cabeza apoyada en un pequeño cojín inflable. Su respiración era tranquila, ajena al torbellino de emociones que sacudía a Teresa. Apretó la bolsa contra su pecho, buscando consuelo en el escaso contenido que llevaba consigo. Su pasaporte, su única prueba de identidad, descansaba en el fondo, junto a unos billetes arrugados. El altavoz del tren anunció la próxima parada con una voz distorsionada. Teresa parpadeó, obligándose a reaccionar. No tenía un plan. Había tomado el primer tren que pudo pagar, sin preocuparse por el destino. Ahora debía decidir si bajarse aquí o seguir adelante sin rumbo fijo. El tren redujo la velocidad y la estación apareció en el horizonte como una estructura solitaria rodeada de campos dorados. Apenas un puñado de personas esperaban el andén, algunas con maletas, otras simplemente observando la llegada del convoy. El aire parecía más limpio allí, menos cargado que en la ciudad. Teresa sintió una extraña sensación en el pecho, como si este fuera el lugar donde debía detenerse. Se levantó con decisión y tomó su bolsa. Se despidió del anciano con una inclinación de cabeza, pero él seguía dormido.
El tren se detuvo con un leve chirrido de los frenos y, antes de que pudiera pensarlo demasiado, puso un pie en el andén. El viento sopló con fuerza, revolviendo sus rizos oscuros. Inspiró profundamente, tratando de calmar el nudo en su estómago. Apenas bajaron unas pocas personas con ella y el tren no tardó en continuar su camino, dejándola sola en un lugar que no conocía. Miró a su alrededor. La estación era pequeña, con un par de bancos y una caseta donde un viejo reloj marcaba las 6:37 de la mañana. No había taxis ni autobuses a la vista, solo un camino de tierra que se extendía más allá de la estación. Las piernas le temblaban de agotamiento, pero tenía que seguir adelante. Caminó sin rumbo fijo, alejándose de la estación con pasos indecisos. No tenía idea de hacia dónde iba, pero quedarse en un lugar visible no era una opción. El sonido de cascos resonó en la distancia. Teresa se detuvo en seco y giró la cabeza, sintiendo una punzada de alerta. A lo lejos, un jinete se acercaba montando un caballo majestuoso de pelaje plateado. La figura del hombre se recortaba contra el amanecer, su postura firme, segura. Por un instante, Teresa sintió miedo. No tenía idea de quién era ni qué intenciones tenía. Pero el destino ya había comenzado a entrelazar sus caminos, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida para siempre. El jinete se acercaba con una velocidad constante, dominando al majestuoso caballo de pelaje plateado con una destreza que solo alguien con años de experiencia podía tener. Teresa se quedó inmóvil, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. No tenía dónde huir, y aunque el instinto le gritaba que se escondiera, sus piernas se negaban a responder. Cuando el hombre llegó a su altura, tiró ligeramente de las riendas, deteniendo a la imponente yegua con un leve movimiento. Teresa pudo verlo con claridad ahora. Era un hombre alto, de tez morena y barba bien recortada, con una expresión serena pero analítica. Sus ojos oscuros la escrutaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Está usted bien?, preguntó con voz firme. Teresa abrió la boca, pero no encontró respuesta de inmediato. Tragó saliva, sintiendo cómo su garganta ardía por la sed y el cansancio acumulado. Sus labios estaban resecos, su cuerpo tembloroso por el esfuerzo de la huida. Sí, solo estoy un poco cansada, logró decir al fin con un hilo de voz. El hombre entrecerró los ojos como si analizara cada palabra. No parecía alguien fácil de engañar. Miró en dirección a la estación, luego de vuelta a ella, notando su ropa desgastada y la pequeña bolsa que cargaba con tanta fuerza. No pareces de aquí, dijo sin cambiar el tono, pero con cierto aire de sospecha. Teresa negó con la cabeza. No, acabo de llegar. Estoy buscando trabajo. El jinete no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia su yegua y acarició su cuello con calma, como si meditara su siguiente movimiento. Luego, tras unos segundos de tenso silencio, extendió la mano. Ven, no es seguro que una mujer sola camine por aquí a estas horas. Teresa se quedó inmóvil. Subirse a ese caballo significaba entregarse a lo desconocido. Pero, ¿qué opción tenía? No podía volver a la estación ni quedarse de pie en medio del camino. Dudó un instante antes de aceptar la mano del hombre. Su agarre era fuerte, firme. Con un solo movimiento la ayudó a subir a la yegua, colocándola frente a él. Teresa sintió la calidez de su cuerpo detrás de ella y el leve aroma a cuero y tierra en su ropa. Era una sensación extraña, incómoda, pero al mismo tiempo reconfortante. Sujétate, le indicó, y antes de que pudiera responder, el caballo arrancó a galope. El viento le golpeó el rostro, despeinando aún más sus rizos. Se aferró instintivamente a la crin del animal, sintiendo la velocidad y la potencia de cada zancada. Nunca había estado en una situación así, y aunque el miedo aún se aferraba a su pecho, algo dentro de ella le decía que tal vez, solo tal vez, su destino la había llevado al lugar correcto. El paisaje pasó a su alrededor en un torbellino de colores, y cuando al fin divisó la casa en el horizonte, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El galope de la yegua se fue suavizando a medida que se acercaban a la imponente casa que dominaba el paisaje. Teresa apenas podía creer lo que veía. No era la típica finca rural que había imaginado. La mansión tenía un aire exótico, con líneas arquitectónicas que recordaban a un pequeño palacio oriental. Su fachada clara brillaba bajo el sol de la mañana, contrastando con los verdes campos que la rodeaban. El jinete tiró de las riendas y la yegua se detuvo con elegancia frente a la entrada principal. Teresa sintió la tensión en sus músculos cuando el hombre desmontó con facilidad y le tendió la mano para ayudarla a bajar. «Bienvenida», dijo con seriedad. «Esta es mi casa.
Mi nombre es Jalil. Teresa descendió con cuidado, sintiendo la solidez de la tierra bajo sus pies después de la carrera desenfrenada. Sus piernas aún temblaban, no solo por el cansancio, sino por la incertidumbre de lo que ocurriría a continuación. Un portón de madera tallada se abrió y una mujer apareció en la entrada. Su porte era elegante, su vestido sencillo pero impecable. Tenía el cabello recogido y una mirada aguda que recorrió a Teresa de pies a cabeza con una mezcla de curiosidad y juicio contenido. Samia, mi esposa, presentó Jalil dirigiéndose a la mujer. Samia cruzó los brazos y frunció el ceño. ¿Quién es ella? Una joven que necesita ayuda, respondió Jalil sin rodeos. La encontré en la estación de tren. El silencio se alargó entre los tres. Teresa sintió la presión de la mirada de Samia y por un instante pensó que la mujer exigiría que se marchara de inmediato. Pero entonces, para su sorpresa, la anfitriona soltó un suspiro y le indicó con la cabeza que la siguiera. Ven, no puedes quedarte ahí parada como un espantapájaros. Teresa parpadeó, sin saber si tomarse aquello como una muestra de hospitalidad o una advertencia velada. Aún así, obedeció y siguió a Samia al interior de la casa. El aire dentro era fresco, impregnado de una mezcla de especias y madera pulida. La decoración era sobria pero elegante, con alfombras tejidas a mano y muebles de líneas firmes. Teresa sintió que pisaba un mundo ajeno, un espacio que no le pertenecía. ¿Cómo te llamas?, preguntó Samia mientras la guiaba por un pasillo amplio. Teresa, respondió con voz baja. La mujer asintió sin dejar de caminar. Aquí no acogemos extraños así como así, dijo con un tono firme. Pero por alguna razón, Jalil ha decidido traerte, y si él lo ha hecho, debe tener sus razones. Teresa sintió que aquellas palabras escondían un aviso. Estaba allí porque Jalil lo había permitido, pero aún no era bienvenida. Samia abrió una puerta y señaló el interior de una habitación pequeña pero acogedora. Puedes quedarte aquí por ahora. Limpia tu rostro, descansa. Luego hablaremos. Teresa apenas logró murmurar un agradecimiento antes de que la mujer cerrara la puerta tras ella. Se apoyó contra la pared y dejó escapar un suspiro tembloroso. Estaba a salvo, por ahora, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Teresa se dejó caer en el borde de la cama, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada perdida en el suelo de madera pulida. Sus músculos aún sentían el temblor de la tensión acumulada, como si su cuerpo se negara a aceptar que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en un lugar seguro. La habitación era pequeña pero acogedora. Una ventana de marcos oscuros dejaba entrar la suave luz del amanecer, proyectando sombras alargadas sobre las paredes en tonos cálidos. A un lado, una jarra de agua y un vaso descansaban sobre una mesa sencilla. Teresa estiró la mano y bebió con avidez, sintiendo el líquido fresco aliviar su garganta reseca. Cerró los ojos por un instante, permitiéndose el lujo de inhalar con profundidad. El aire olía a especias, a madera, a algo que no podía identificar, pero que de alguna manera le transmitía calma. Sin embargo, el alivio duró poco. Su mente no tardó en recordarle que este refugio era temporal, que aún no había escapado del todo. Se levantó y se acercó al espejo ovalado que colgaba en la pared. Su reflejo le devolvió la mirada con un aire de agotamiento. Sus rizos oscuros estaban desordenados, su piel lucía opaca y sus ojos, normalmente llenos de vida, ahora solo reflejaban el peso del miedo y la incertidumbre. No podía permitirse bajar la guardia. No aquí. No ahora. Un leve golpe en la puerta la sobresaltó. Se giró con rapidez, sintiendo como su corazón se aceleraba de inmediato. ¿Sí? La puerta se abrió lentamente y una figura masculina se asomó con cautela. Disculpa, dijo el joven con una voz profunda y serena. Mi madre me pidió que te llamara. Teresa no tuvo que preguntar quién era. Su parecido con Jalil era innegable, pero sus facciones eran más juveniles, con una expresión que reflejaba una mezcla de curiosidad y algo más. Algo que no pudo identificar del todo. Voy enseguida, respondió, obligándose a recuperar la compostura. El joven asintió y cerró la puerta sin añadir nada más. Teresa exhaló con fuerza y se pasó una mano por el rostro antes de enderezarse. Se miró una última vez en el espejo, alisó su ropa lo mejor que pudo y salió de la habitación. El pasillo estaba en calma, iluminado por lámparas colgantes que proyectaban una luz tenue sobre las paredes de tonos neutros. El joven la esperaba a pocos pasos de distancia, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Cuando Teresa se acercó, él la observó de reojo, como si estuviera intentando descifrarla. Soy Karim, dijo al fin. Teresa, respondió ella.
Él asintió y comenzó a caminar, indicándole con un gesto que lo siguiera. Atravesaron el pasillo en silencio hasta llegar a un salón amplio donde Samia los esperaba. Estaba sentada en un diván, con una postura elegante y una expresión inescrutable. «Siéntate, Teresa», ordenó, señalando la silla frente a ella. Teresa obedeció sin decir palabra. Sabía que ese momento definiría su destino en esa casa, y lo que Samia tenía que decir podía cambiarlo todo. Samia mantuvo la mirada fija en Teresa, analizando cada uno de sus gestos con la precisión de alguien acostumbrada a leer a las personas con facilidad. El silencio entre ambas se extendió por unos segundos, lo suficiente para que el peso de la tensión se hiciera casi insoportable. Karim se apoyó contra el marco de la puerta, cruzándose de brazos, como si también estuviera interesado en la respuesta que su madre esperaba obtener. «Jalil me dijo que estás buscando trabajo», dijo finalmente Samia, sin rodeos. Teresa asintió con discreción. «Sí, señora. ¿Tienes experiencia en las labores del hogar?» «Sí. Sé cocinar, limpiar, organizar». Hizo una breve pausa. «También puedo ayudar con otras tareas si es necesario». Samia entrecerró los ojos, evaluándola en silencio. Teresa sintió un nudo formarse en su estómago. Sabía que aquella mujer no la aceptaría con facilidad, pero necesitaba esa oportunidad más que nunca. «¿De dónde vienes?», preguntó Samia con tono neutro. Teresa vaciló por una fracción de segundo antes de responder. «De la ciudad». Era cierto, aunque no toda la verdad. Samia no pareció convencida, pero tampoco insistió. En cambio, exhaló con suavidad y se reclinó ligeramente en su asiento. «Escucha, Teresa, no suelo aceptar a desconocidos en mi casa. Mi familia y mi hogar son lo más importante para mí, y no me gusta la incertidumbre. No sé quién eres ni qué te trajo hasta aquí, pero Jalil ha decidido que te quedes, al menos por ahora». La voz de Samia era tranquila, pero cada palabra llevaba un peso que dejaba claro que la confianza no se daría fácilmente. «Trabajarás bajo mi supervisión. Me aseguraré de que hagas bien tu labor y de que no seas un problema para esta casa». «Lo entiendo», dijo Teresa con firmeza. «No le causaré inconvenientes». Samia la observó un instante más antes de hacer un leve movimiento con la cabeza. «Bien, entonces ponte a trabajar. La casa debe estar impecable y la cocina necesita manos extra. Hay muchos preparativos por hacer». Teresa se levantó sin dudar. «Haré lo mejor que pueda». Samia asintió con frialdad y la dirigió con la mirada hacia la puerta. Karim, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, se enderezó y la siguió con la mirada cuando pasó a su lado. «Ven conmigo», dijo, caminando delante de ella. Teresa lo siguió a través de un pasillo que daba a la cocina. Allí, el aroma a especias y pan recién horneado impregnaba el aire. Dos mujeres trabajaban con destreza en la preparación de los alimentos, moviéndose con precisión entre ollas y utensilios. «Esta es la cocinera principal, Nadia», dijo Karim, señalando a una mujer robusta de sonrisa amable. «Y ella es Yasira, su ayudante». Nadia la miró de arriba abajo antes de dedicarle una breve sonrisa. «Si tienes manos rápidas y sabes seguir instrucciones, no tendrás problemas aquí». «Puedo aprender rápido», dijo Teresa con sinceridad. Nadia le hizo un gesto para que se acercara a la mesa donde amasaban pan. «Bien, entonces ponte un delantal. Vamos a ver si es cierto». Teresa se arremangó las mangas. Sabía que esa era su única oportunidad para quedarse, y no la desaprovecharía. Las manos de Teresa se hundieron en la masa tibia, sintiendo su textura pegajosa entre los dedos. Nadia la observaba con atención, evaluando su destreza sin pronunciar palabra. A su lado, Yasira trabajaba con rapidez, estirando la masa con movimientos hábiles y precisos, como si fuera parte de un ritual aprendido desde la infancia. «Más harina, o se te pegará demasiado», indicó Nadia con un tono neutro. Teresa obedeció de inmediato, espolvoreando la superficie con delicadeza antes de continuar amasando. Sus movimientos aún eran torpes, pero aprendía rápido. El calor de la cocina era reconfortante, envolvente. A diferencia del ambiente tenso en el salón con Samia, aquí había una dinámica más sencilla. Las mujeres trabajaban en silencio, pero no era un silencio hostil, sino el de quienes comparten una rutina establecida. Teresa se sumergió en ese ritmo, concentrándose en cada movimiento, en cada instrucción que recibía. Después de unos minutos, Nadia asintió con aprobación. «No lo haces mal». Teresa levantó la vista, sorprendida por el reconocimiento. «Gracias», respondió con sinceridad. «Si sabes cocinar tan bien como dices, quizás no seas un estorbo», añadió Nadia con una media sonrisa.
Teresa sonrió levemente y continuó trabajando, enfocándose en la tarea, aunque su mente aún estaba inquieta. Su presencia en esa casa seguía siendo incierta. ¿Cuánto tiempo podría quedarse? ¿Cuánto tardaría Andrej en descubrir su paradero? El sonido de pasos en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Karim apareció en el umbral de la cocina, con los brazos cruzados y una expresión pensativa. Madre quiere que todo esté listo para la cena de esta noche. Vienen invitados. Nadia sintió sin sorprenderse. Lo suponía. Entonces vamos a necesitar más manos. Teresa, prepárate. Hoy probaré qué tan buena eres en la cocina. Teresa sintió un leve nudo en el estómago, pero se obligó a asentir con seguridad. Haré mi mejor esfuerzo. Karim no dijo nada más y se marchó. El tiempo en la cocina pasó rápido, entre aromas de especias y el calor de los fogones. Teresa trabajó sin descanso, cortando verduras, revolviendo salsas y vigilando el horno bajo la atenta supervisión de Nadia. Aunque sus pensamientos aún la atormentaban, cada tarea la mantenía enfocada, al menos por el momento. Cuando el sol comenzó a bajar en el horizonte, Yasira se secó las manos en el delantal y lanzó un suspiro. La casa está más animada que de costumbre. Nadia sintió con un brillo curioso en los ojos. Es porque los invitados de esta noche no son comunes. Son empresarios extranjeros. Teresa se tensó ligeramente. ¿Extranjeros? Sí, respondió Nadia. Socios comerciales de Jalil, gente de fuera, de esos países lejanos. Vienen a hablar de negocios. Teresa sintió en silencio, pero una inquietud empezó a crecer dentro de ella. No tenía motivos para preocuparse. Y sin embargo, una sensación extraña se instaló en su pecho, como si algo invisible acechara en la sombra, esperando el momento de revelarse. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rojizos cuando Teresa salió de la cocina con una bandeja de platos perfectamente acomodados. La casa estaba más iluminada que de costumbre, con faroles encendidos en cada rincón y el murmullo de voces resonando desde el salón principal. Había un aire de expectación en el ambiente, una tensión sutil que se filtraba en cada conversación y mirada. Teresa cruzó el pasillo con pasos silenciosos, siguiendo a Yasira, quien llevaba otra bandeja con copas de cristal. Al llegar al gran salón, la visión de los invitados le confirmó que esta no era una cena cualquiera. 4 hombres elegantemente vestidos estaban sentados junto a Jalil y Karim. A pesar del aire informal de la reunión, sus expresiones eran serias, con sonrisas calculadas y gestos mesurados. Samia, con su porte impecable, supervisaba todo con la mirada de alguien que sabía exactamente cómo debía desarrollarse la velada. Cuando Teresa entró, apenas le dirigieron una mirada. Para ellos era solo una empleada más. Pero fue suficiente para que ella sintiera una punzada de incomodidad. Comenzó a distribuir los platos con la misma precisión con la que había servido en otras casas, asegurándose de no llamar la atención. Sin embargo, cuando se inclinó para colocar un tazón frente a uno de los invitados, algo la hizo detenerse por una fracción de segundo. El hombre, un individuo de rostro anguloso y ojos afilados, murmuró algo en voz baja a su compañero. Sus palabras eran fluidas, rápidas y extrañamente familiares. Teresa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era el idioma miao. El sonido de aquella lengua, que había aprendido en su juventud por pura curiosidad, la golpeó como un relámpago. No podía ser coincidencia. Era un idioma raro, hablado solo en ciertas regiones de China, Laos y Vietnam. ¿Qué probabilidades había de que 2 hombres de negocios en esta remota región lo usaran? Se obligó a mantener la compostura, fingiendo que no había escuchado nada. Pero ahora sus sentidos estaban alerta. Cada movimiento de esos hombres le parecía más sospechoso. Terminó de servir y se retiró con discreción, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Se dirigió de nuevo a la cocina, pero en lugar de relajarse, su mente trabajaba frenéticamente. ¿Qué estaban diciendo? ¿Por qué hablaban en un idioma que probablemente nadie más en esta casa entendía? Lo poco que había alcanzado a captar eran frases sueltas, palabras dispersas, pero una de ellas la había inquietado más que cualquier otra. Inyección. La mención de esa palabra en el contexto de una conversación en susurros entre 2 hombres que se mostraban demasiado amables con Jalil no presagiaba nada bueno. Teresa sintió que su estómago se encogía. Algo estaba ocurriendo, algo que de alguna manera estaba relacionado con la familia que la había acogido. Y si ella había escuchado aquello, significaba que aún estaba a tiempo de evitarlo. Teresa se apoyó en la mesa de la cocina, intentando controlar el temblor de sus manos.
Sus pensamientos iban demasiado rápido, intentando dar sentido a lo que había escuchado. Inyección. ¿De qué hablaban esos hombres? ¿A quién o a qué se referían? El aire en la cocina era cálido, impregnado del aroma a especias y pan recién horneado, pero para ella el ambiente se había tornado sofocante. Su piel se erizaba con una sensación de peligro latente. Nadia la observó de reojo mientras retiraba un guiso del fuego. ¿Estás bien?, preguntó con el ceño fruncido. Teresa se apresuró a asentir, fingiendo normalidad. Sí, solo estoy un poco cansada. Nadia no pareció convencida, pero no insistió. Teresa tomó un paño y comenzó a limpiar la encimera, más para ocupar sus manos que por otra razón. Sus pensamientos la asfixiaban. No podía ignorarlo. No después de todo lo que había pasado. Se giró ligeramente hacia la puerta, escuchando el murmullo lejano de la conversación en el salón. Las voces de los invitados eran tranquilas, educadas, pero ahora sabía que detrás de esas sonrisas cordiales se escondía algo más. Teresa cerró los ojos un instante, recordando la frialdad de la voz de André cuando la encerraba en casa, cuando le susurraba amenazas disfrazadas de advertencias. Si dices una palabra a alguien, lo pagarás caro. Respiró hondo. No podía volver a ser esa mujer que callaba por miedo. Con un movimiento calculado, tomó una jarra de agua y un par de copas de cristal. Voy a servir más agua a los invitados, anunció, intentando sonar casual. Nadia asintió sin darle importancia. Teresa salió de la cocina con pasos ligeros, cruzando el pasillo hasta el gran salón, donde la cena seguía su curso. Jalil reía ante un comentario de uno de los hombres, alzando su copa en señal de brindis. Samia, aunque sonriente, mantenía esa mirada calculadora, propia de quien no confiaba del todo en sus invitados. Karim, sentado al otro lado de la mesa, tamborileaba los dedos contra la superficie, como si algo lo tuviera inquieto. Teresa sirvió agua en la copa de Samia y luego en la de Jalil, manteniéndose cerca de los invitados sin parecer intrusiva. Entonces el hombre de rostro anguloso habló nuevamente en miao, dirigiéndose a su compañero. Solo neutraliza a la mujer. No podemos permitir errores. Teresa sintió que la jarra de agua temblaba ligeramente en su mano. Su instinto no había fallado. Estaban planeando hacerle algo a alguien. El otro hombre asintió con disimulo, ocultando su expresión tras la copa de vino. Teresa bajó la vista de inmediato, fingiendo que no entendía ni una sola palabra. No podían sospechar que ella había captado el mensaje. Terminó de servir el agua y se retiró con la misma calma con la que había entrado, pero por dentro su pecho era un torbellino de angustia. Apenas cruzó la puerta del salón, su mente ya había tomado una decisión. Debía actuar, y debía hacerlo ahora. Teresa regresó a la cocina con pasos firmes, pero su mente estaba en caos. Lo que acababa de escuchar confirmaba sus peores sospechas. Solo neutraliza a la mujer. ¿A qué mujer se referían? ¿A Samia? ¿A alguna otra persona en la casa? El estómago se le revolvió. No tenía tiempo para conjeturas. Debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Nadia le lanzó una mirada rápida cuando la vio entrar de nuevo, pero no comentó nada. Teresa se acercó a la mesa de trabajo y fingió ocuparse en organizar los platos, mientras su mente trabajaba frenéticamente en un plan. No podía alertar a Samia de forma directa, no sin pruebas concretas. Si se equivocaba, podía quedar como una paranoica e incluso peor, podría exponer que entendía el idioma de los extranjeros. Eso la pondría en un riesgo inmediato. Cerró los ojos un instante. Piensa, Teresa, piensa. Entonces, algo en su interior se encendió. La comida. Si alguien planeaba envenenar o drogar a Samia, lo más probable era que lo hicieran a través de su bebida o comida. Después de todo, el vino, los postres o incluso un simple té eran métodos discretos y efectivos para incapacitar a una persona sin que nadie lo notara. Teresa respiró hondo. Debía actuar antes de que la cena terminara. Se giró hacia Nadia con expresión tranquila. Voy a llevar más vino al salón. Nadia arqueó una ceja, sorprendida de que Teresa tomara tanta iniciativa, pero simplemente asintió. Teresa tomó una copa limpia y la llenó con vino. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba nuevamente el pasillo, pero su rostro no reflejaba ninguna emoción. Al entrar en el salón, los invitados continuaban conversando con naturalidad. Samia bebía de su copa con lentitud, sin sospechar que alguien pudiera estar maquinando algo en su contra. Teresa se acercó a la mesa con movimientos fluidos y sirvió el vino en la copa del hombre de rostro anguloso, inclinando levemente la cabeza en un gesto de respeto. Disculpe, señor.
Me pidieron que le trajera una nueva copa, dijo en tono servicial. El hombre la miró con ligera sorpresa, pero no objetó. Dejó su copa anterior sobre la mesa y tomó la nueva sin prestar mayor atención. Teresa observó con disimulo mientras él la llevaba a sus labios y bebía un sorbo. Si el vino estaba alterado, ahora él mismo habría probado su propio veneno. El pulso de Teresa se aceleró. Se obligó a mantener la compostura mientras recogía algunos platos vacíos y se retiraba. Ahora tenía que esperar. Si realmente había algo en esa bebida, en pocos minutos el efecto comenzaría a notarse. Cuando salió del salón y regresó a la cocina, sintió que las piernas le temblaban levemente. Era un riesgo enorme, pero era la única manera de descubrir la verdad sin levantar sospechas. Y entonces, desde el pasillo, escuchó el primer golpe, el sonido de una copa cayendo al suelo, seguida de una exclamación ahogada. Su plan había funcionado. El sonido del cristal estrellándose contra el suelo rompió la armonía de la cena. Un silencio tenso se apoderó del salón, mientras todos giraban la cabeza hacia la fuente del estrépito. El hombre de rostro anguloso se aferraba al borde de la mesa con una mano temblorosa. Su otra mano estaba a medio camino de su garganta, como si intentara arrancarse algo invisible que lo oprimía. Su rostro, hasta hace un instante relajado y seguro, había adquirido una palidez inquietante. Teresa permaneció oculta en la sombra del pasillo, con el corazón retumbando en su pecho. Había acertado. Samia fue la primera en reaccionar, poniéndose de pie con el ceño fruncido. ¿Se siente bien, señor Zhao? El hombre parpadeó varias veces, como si su visión comenzara a fallarle. Su compañero, sentado a su lado, lo sujetó del brazo con disimulo. Debe de ser el cansancio del viaje, dijo con voz calmada, pero Teresa notó cómo su mirada se endurecía. Jalil también se incorporó, observando la escena con creciente preocupación. ¿Necesita un médico? No es necesario, interrumpió el otro hombre rápidamente. Solo un poco de aire fresco. Chao se llevó un pañuelo a la boca, respirando con dificultad. Su piel había adquirido un leve tono azulado. El somnífero estaba haciendo efecto. Teresa retrocedió unos pasos, sabiendo que no podía quedarse allí mucho tiempo. Los otros hombres no tardarían en darse cuenta de lo que estaba pasando, y cuando lo hicieran, buscarían respuestas. Giró sobre sus talones y corrió de vuelta a la cocina, su mente ya formando el siguiente paso de su plan. Al entrar, Nadia y Yasira la miraron con extrañeza. ¿Qué ha pasado?, preguntó Nadia. Teresa tomó aire, intentando controlar la urgencia en su voz. Uno de los invitados se sintió mal. Jalil y Samia están con él. Nadia se limpió las manos con el delantal, con expresión preocupada. Tal vez sea el vino o la comida. Sí, tal vez, murmuró Teresa sin añadir más. No tenía tiempo para explicaciones. Debía hacer algo antes de que el otro hombre sospechara que alguien había descubierto su plan. Miró alrededor con rapidez. Necesitaba un aliado, alguien que confiara en ella sin hacer demasiadas preguntas. Y entonces lo vio. Karim, apoyado contra el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y la mirada fija en ella. «Dime la verdad», dijo en voz baja. «¿Qué está pasando?» Teresa sintió que la sangre le hervía en las venas. Karim no era estúpido. Había notado su actitud extraña, su tensión. Se acercó a él con decisión y le susurró con firmeza: «Tu madre está en peligro. Tenemos que actuar ahora». Karim frunció el ceño, pero no pidió más explicaciones. Algo en los ojos de Teresa lo convenció de que no estaba mintiendo. Y en ese instante supo que lo arrastraría con ella hacia lo inevitable. Karim sostuvo la mirada de Teresa por un segundo más, lo suficiente para notar el brillo de urgencia en sus ojos. No preguntó nada, simplemente asintió con la cabeza y comenzó a moverse. «Dime qué hacer», susurró mientras caminaban juntos por el pasillo, con pasos firmes pero silenciosos. Teresa respiró hondo, obligándose a ordenar sus pensamientos. No podía permitirse errores. «Uno de los invitados planea hacerle algo a tu madre», susurró rápidamente. Escuché su conversación en otro idioma. Mencionaron una inyección y que debían neutralizarla. Karim se detuvo en seco. «¿Cómo que escuchaste su conversación?» Teresa sintió un escalofrío en la nuca. No podía explicarle todo en ese momento. No había tiempo. «Solo confía en mí», dijo, mirándolo con intensidad. Él vaciló un instante, pero luego apretó la mandíbula y siguió avanzando. Tenía que confiar en ella, aunque no entendiera todo. Al llegar de nuevo al salón, encontraron a Jalil ayudando a Xiao a incorporarse, mientras el otro hombre, su supuesto socio, insistía en que necesitaban aire fresco.
Vamos afuera un momento, dijo con calma, pero Teresa vio el nerviosismo en sus ojos. Zhao se tambaleó levemente, pero su compañero lo sostuvo con firmeza del brazo, como si no quisiera permitir que nadie más se acercara a él. Samia, aún sentada en su lugar, observaba la escena con una expresión desconfiada. Karim se adelantó antes de que los invitados pudieran reaccionar. Mi madre no va a ninguna parte, declaró con voz firme. Todos giraron la cabeza hacia él. La tensión en el aire se volvió palpable. El socio de Zhao lo miró con una sonrisa tensa. ¿Perdón? Karim avanzó un paso más, con la postura de un hombre que no pensaba retroceder. No sé qué está pasando aquí, pero no voy a dejar que mi madre salga con ustedes sin una explicación. Chao intentó hablar, pero su voz salió ahogada. Su piel ahora estaba visiblemente más pálida y una gota de sudor le resbalaba por la sien. El otro hombre pareció darse cuenta de que la situación se le estaba escapando de las manos. Esto es un malentendido, dijo con voz suave. Mi amigo solo necesita descansar. Teresa sintió que el momento era ahora o nunca. Si necesita descansar, podemos llamar a un médico, dijo en voz alta. ¿O hay alguna razón por la que no quieren hacerlo? El hombre giró la cabeza hacia ella de inmediato. Por primera vez la estaba mirando realmente. Teresa sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a mantener la expresión serena. No podía demostrar miedo. La tensión era insoportable. Shalil entrecerró los ojos, claramente molesto. Llamaremos a un médico. No quiero riesgos en mi casa. El hombre de traje oscuro apretó los dientes. Eso no será necesario, insistió, pero su tono de voz había perdido seguridad. En ese momento, Chao perdió el equilibrio y cayó de rodillas, jadeando. Samia se puso de pie de inmediato. Shalil, llama a una ambulancia. Los ojos de Karim se encontraron con los de Teresa. Sabían que el plan de los extranjeros había fracasado, pero la verdadera pregunta era, ¿qué harían ahora que habían sido descubiertos? El cuerpo de Chao cayó pesadamente contra la alfombra del salón, su respiración entrecortada y su piel cubierta por una fina capa de sudor. El otro hombre se apresuró a sostenerlo del brazo, pero su expresión había cambiado. Su fingida amabilidad había desaparecido, dando paso a un gesto frío y calculador. Jalil ya tenía el teléfono en la mano, listo para llamar a la ambulancia, pero antes de que pudiera marcar, el invitado restante alzó la voz con una calma que heló el ambiente. Eso no será necesario, lo llevaremos nosotros. Samia avanzó un paso con los ojos entrecerrados. Está en nuestra casa. Nosotros decidiremos qué hacer. El hombre apretó la mandíbula. Miró de reojo a Zhao, quien ahora intentaba recuperar el aliento, incapaz siquiera de ponerse en pie. Sus planes se estaban desmoronando rápidamente. Karim se movió con lentitud, situándose entre su madre y los invitados con una postura protectora. No les permitiría dar un paso más. ¿Por qué no quieren que venga un médico?, preguntó, su tono bajo pero lleno de tensión. El hombre sonrió, pero sus ojos permanecieron oscuros. No queremos incomodarlos. Lamentaríamos causar un escándalo. Teresa sintió un escalofrío. Aquella era una advertencia disfrazada. Jalil, aún con el teléfono en la mano, dio un paso adelante. Aquí no somos gente que se deja intimidar. La ambulancia vendrá. El hombre respiró hondo, su fachada de cortesía al borde del colapso. Miró a su alrededor como evaluando sus opciones. Teresa vio cómo su mano se movía sutilmente dentro del bolsillo de su chaqueta. Buscaba algo. Una reacción instintiva se apoderó de ella. ¡Cuidado! Sin pensar, corrió hacia Samia y la apartó justo en el momento en que el hombre sacaba un pequeño frasco de cristal con un líquido transparente. ¡El veneno! Pero su plan no pudo concretarse. Karim reaccionó de inmediato, sujetándole la muñeca con fuerza antes de que pudiera abrir el frasco. El hombre intentó zafarse, pero Karim era más rápido. Giró el brazo del desconocido y lo empujó hacia la mesa con un movimiento seco y calculado. Zhao, aún en el suelo, miraba la escena con los ojos desorbitados. Shalil, furioso, tiró el teléfono sobre la mesa y avanzó con rapidez. «Dime qué pretendías hacer en mi casa», rugió, su voz resonando con autoridad. El hombre forcejeó unos segundos más, pero la mirada feroz de Karim y la fuerza de su agarre le hicieron entender que no tenía escapatoria. El sonido de una sirena comenzó a escucharse a lo lejos. Teresa sintió una oleada de alivio. La ambulancia estaba en camino. El hombre tragó saliva y relajó los hombros. «Fue un error, solo un malentendido», dijo con voz forzada. Pero ya era tarde. Jalil y su familia habían visto su verdadero rostro.
y no iban a dejarlo salir de allí sin consecuencias. Las luces rojas y azules de la ambulancia parpadearon a través de las ventanas, proyectando sombras irregulares en las paredes del salón. El sonido de los frenos chirriando en el camino de entrada rompió el silencio tenso que se había instalado en la casa. El hombre que Karim tenía sujeto dejó escapar un suspiro controlado, pero sus ojos brillaban con furia contenida. Sabía que el juego había terminado. Un par de paramédicos irrumpieron en la sala con pasos rápidos, llevando consigo una camilla. Se detuvieron un momento, evaluando la escena antes de centrarse en Chao, quien seguía en el suelo, jadeando débilmente. ¿Qué pasó?, preguntó uno de los médicos, inclinándose sobre el hombre enfermo. Jalil mantuvo la mirada fija en el otro invitado antes de responder. No lo sabemos con certeza. Comenzó a sentirse mal de repente. El paramédico tocó la muñeca de Sao, midiendo su pulso. Su frecuencia cardíaca es irregular. Lo llevaremos al hospital de inmediato. El compañero de Shao intentó intervenir. Nosotros podemos ocuparnos de él. No hace falta que lo trasladen. El médico lo miró con frialdad. Eso no depende de usted. Este hombre necesita atención. Samia se cruzó de brazos y elevó una ceja con calma calculada. Si es solo un malestar, como ustedes dicen, entonces no tienen nada de qué preocuparse, ¿verdad? El hombre de traje apretó los labios en una línea tensa. Sabía que no tenía más opciones. Karim, sin soltar su agarre, lo giró con brusquedad hacia los paramédicos. Llévenlo también. Los médicos se miraron entre sí, dudando. No está enfermo, murmuró uno de ellos. No, pero es un peligro para mi familia, gruñó Jalil. Llévenselo y que la policía se encargue de lo demás. El hombre intentó resistirse, pero Karim empujó su brazo detrás de su espalda con un movimiento preciso. No querrás que te lo repita, susurró. La ambulancia arrancó minutos después, llevándose a los dos hombres bajo la atenta mirada de todos en la casa. Cuando el vehículo desapareció en la noche, el silencio cayó sobre el salón como una manta pesada. Jalil dejó escapar un largo suspiro y se frotó el rostro con ambas manos. ¿Alguien puede explicarme qué demonios acaba de pasar? Todas las miradas se dirigieron a Teresa. Ella sintió el peso de cada par de ojos sobre su piel. Su garganta se secó, pero sabía que ya no podía seguir callando. Apretó los puños y habló con voz firme. Escuché su conversación en un idioma que no esperaban que entendiera. Karim ladeó la cabeza, observándola con atención. ¿Qué idioma? Teresa tragó saliva. Miau. Jalil frunció el ceño. ¿Cómo entiendes ese idioma? Teresa tomó aire, preparándose para lo inevitable. Había llegado el momento de revelar su verdad, y con ella la sombra de su pasado. Teresa sintió un nudo en la garganta, pero sabía que no podía seguir ocultándose. Había llegado demasiado lejos, había salvado a Samia, había expuesto un plan peligroso y, ahora, todos en esa casa esperaban respuestas. Jalil la observaba con el ceño fruncido, los brazos cruzados sobre su pecho, como si estuviera analizando cada palabra antes de que saliera de su boca. Karim, en cambio, tenía una expresión más suave, aunque sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de curiosidad e incredulidad. Samia, siempre estoica, inclinó la cabeza ligeramente, como invitándola a hablar sin necesidad de presionarla. Teresa inspiró profundamente antes de hablar. Mi madre me enseñó varios idiomas cuando era niña, dijo con voz firme, aunque su interior temblaba, y mi abuela me ayudó a perfeccionarlos. Uno de ellos fue el miau. Jalil alzó una ceja, claramente sorprendido. ¿Por qué aprenderías un idioma tan poco común? Porque es parte de mi historia, continuó Teresa, sin apartar la mirada. Mi padre era de Zimbabue, pero mi madre era lingüista. Siempre creyó que el conocimiento podía abrir puertas en la vida, y tenía razón. Samia entrecerró los ojos, como si estuviera sopesando sus palabras. ¿Eso significa que entendiste todo lo que esos hombres dijeron desde el principio? Teresa asintió. No todo, pero lo suficiente para saber que planeaban algo. Hablaron de una inyección, de neutralizar a alguien. No podía quedarme de brazos cruzados. Jalil exhaló con fuerza, pasándose una mano por la barba. Y en lugar de alertarnos, decidiste actuar por tu cuenta. La culpa le pesó en el pecho, pero no se arrepentía. Si les decía directamente lo que había escuchado, ¿me habrían creído? El silencio que siguió le dio la respuesta que ya intuía. Tomé el riesgo porque no había tiempo. Si me equivocaba, no pasaría nada. Pero si tenía razón, se detuvo un segundo antes de concluir, Samia estaría en peligro. La matriarca no dijo nada por unos segundos.
Sus ojos se clavaron en Teresa con intensidad hasta que finalmente soltó un leve suspiro y se dejó caer en el asiento más cercano. Si no fuera porque acabas de salvarme la vida, estaría furiosa contigo por ocultarnos algo así, dijo con franqueza. Jalil negó con la cabeza, sin poder evitar que una media sonrisa le cruzara el rostro. Eres una mujer sorprendente, Teresa. Ella sintió que el calor le subía al rostro, pero mantuvo la mirada firme. No hice nada extraordinario, solo hice lo que era correcto. Karim se aclaró la garganta y se inclinó levemente hacia ella. ¿Eso significa que hay más cosas que no sabemos sobre ti? Teresa sintió que su pecho se encogía. No era solo el idioma lo que había ocultado. Su pasado entero era una sombra que aún la perseguía. Se humedeció los labios antes de hablar. Sí, y creo que es momento de contarlo todo. Teresa sintió el peso de su propia historia oprimiéndole el pecho. Había huido, se había ocultado, había construido una versión reducida de sí misma para sobrevivir, pero ahora ya no podía seguir fingiendo. Todos en la habitación la miraban, esperando sus palabras. Jalil con el ceño fruncido, Samia con una mezcla de interés y cautela, y Karim. Karim la observaba con algo más profundo, como si supiera que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Teresa tomó aire, sus manos apretadas sobre su regazo. Escapé de mi esposo. El silencio que siguió fue denso, como una cortina pesada cayendo sobre la habitación. Samia parpadeó lentamente. ¿Escapaste? Teresa sintió. Me casé con un hombre al que creí conocer, pero me equivoqué. Andrés no era lo que aparentaba. Sus dedos se entrelazaron con nerviosismo. Era controlador, manipulador, violento. Karim se tensó. ¿Te hizo daño? Teresa bajó la mirada. Nunca lo suficiente como para dejar pruebas evidentes, pero sí lo suficiente para que viviera con miedo todos los días. Jalil soltó un suspiro, apoyando los codos sobre sus rodillas. ¿Y cómo llegaste aquí? Cuando encontré la oportunidad, huí, admitió Teresa. No tenía un plan, solo quería alejarme lo más posible. Tomé el primer tren que pude pagar y terminé en este pueblo, en su casa. Samia cruzó los brazos, su expresión era dura pero no carente de empatía. Chap, ¿tu esposo te está buscando? El pensamiento la golpeó con fuerza. Por supuesto que sí. Andrés nunca permitiría que simplemente desapareciera. La idea de que él pudiera encontrarla hizo que su estómago se revolviera. No lo sé, susurró, pero no lo dudo. Jalil se recargó en el respaldo de su silla y pasó una mano por su rostro. ¿Es peligroso? Sí. Karim, que hasta entonces había estado en silencio, apretó los puños. Entonces no podemos permitir que te encuentre. Teresa lo miró, sorprendida por la seguridad en su voz. Samia, que había permanecido callada, finalmente habló. ¿Por qué no nos dijiste esto antes? Porque no podía arriesgarme, dijo Teresa con sinceridad. No sabía si podía confiar en ustedes. La ironía de sus palabras flotó en el aire. Había huido de un infierno para terminar en una familia que la había acogido y protegido sin saber quién era realmente. Jalil la sintió lentamente, como si estuviera absorbiendo toda la información. ¿Sabes que al habernos contado esto ahora somos parte de tu historia? Teresa tragó saliva. Lo sé. Samia suspiró y se puso de pie. No me gusta meterme en problemas ajenos, pero tampoco dejo que una mujer vulnerable quede desprotegida. Teresa sintió un nudo en la garganta. No quiero traerles peligro. Ya lo hiciste, interrumpió Karim con una sonrisa ladeada, pero ahora es nuestro problema también. Por primera vez en mucho tiempo, Teresa sintió que no estaba sola, pero el peligro aún no había pasado. Andrés estaba en algún lugar y tarde o temprano vendría por ella. Teresa sintió que el peso de su confesión se disipaba poco a poco. En su lugar quedó un temor latente. Sabía que, al compartir su verdad, había involucrado a la familia de Jalil en su historia, y eso significaba que el peligro ahora también los rodeaba. Karim aún la miraba con intensidad, con esa expresión que mezclaba determinación y algo más, algo que ella no se atrevía a descifrar. Samia, con su porte imponente, se había cruzado de brazos, sopesando la situación. Jalil, en cambio, permanecía callado, con la mirada fija en la mesa como si analizara cada posibilidad, cada riesgo. El silencio fue roto por un leve golpeteo en la puerta principal. Un sonido seco, pausado. Los cuerpos de todos en la habitación se tensaron al instante. Nadie se movió. El corazón de Teresa comenzó a latir con fuerza. Un escalofrío recorrió su espalda. No, no podía ser. Otro golpe, esta vez más fuerte. Jalil se puso de pie lentamente. Voy a ver quién es. No, intervino Karim con rapidez, avanzando un paso. Yo iré.
Teresa quiso detenerlo, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Su instinto le gritaba que no abriera esa puerta, que el peligro estaba demasiado cerca. Samia le sostuvo la mirada a su hijo mayor y asintió con firmeza. Karim se dirigió al recibidor con pasos silenciosos. Teresa lo siguió de cerca, sin poder evitarlo. Necesitaba ver, necesitaba saber. Cuando Karim se detuvo frente a la puerta, inspiró hondo y tomó el pomo con cautela. Giró la cerradura con un chasquido seco y entreabrió la puerta apenas unos centímetros. Un hombre alto y de constitución fuerte estaba allí, vestido con ropa oscura y el ceño fruncido. Su mirada gélida recorrió a Karim con desdén antes de hablar. Buscó a Teresa. El aire se volvió pesado. Teresa sintió como sus piernas amenazaban con fallarle. No podía ser. No tan rápido. Karim no mostró ninguna reacción. Se mantuvo firme, bloqueando la entrada con su cuerpo. Aquí no hay ninguna Teresa. El hombre chasqueó la lengua, exasperado. No me hagas perder el tiempo. Sé que está aquí. Karim no pestañeó. Ya te lo dije. No hay nadie con ese nombre. El hombre afiló la mirada y avanzó un paso más, como si intentara imponerse con su presencia. Pero Karim no retrocedió. Teresa apenas respiraba. Su visión se nubló por un segundo y su piel se enfrió como hielo. Él la había encontrado. Si sigues insistiendo, continuó Karim con voz dura, llamaré a la policía. El hombre apretó los dientes. Se quedó en silencio unos segundos, observando la casa con mirada calculadora. Luego, con una sonrisa fría, retrocedió un paso. Está bien, pero dile que esto no ha terminado. Se giró y se alejó, caminando con calma, como si no tuviera prisa alguna. Karim cerró la puerta con un golpe seco y giró hacia Teresa. ¿Lo conoces? Teresa sintió que el mundo se cerraba sobre ella. Apenas logró susurrar una respuesta. Sí, era uno de los amigos de Andrej. Karim inhaló profundamente y apretó los puños. Eso significa que no estamos lidiando solo con un esposo abusivo. Estamos tratando con alguien que tiene contactos. El peligro había llamado a su puerta. Y no tardaría en regresar. El silencio tras la partida del hombre se sentía denso, opresivo, como una amenaza suspendida en el aire. Teresa permanecía inmóvil, con la espalda pegada a la pared, intentando controlar los latidos frenéticos de su corazón. Sabía lo que significaba esa visita. No era una advertencia, era una declaración de guerra. Karim aún estaba de pie frente a la puerta, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Era la primera vez que lo veía así, tan tenso, tan enfurecido. «Debemos hablar con mi padre», dijo finalmente, su voz baja pero firme. Teresa asintió sin decir nada. No confiaba en que su voz saliera sin quebrarse. Cruzaron juntos el pasillo, donde Jalil y Samia los esperaban en el salón, con el ceño fruncido. Samia fue la primera en notar la inquietud en sus rostros. ¿Quién era? Karim inspiró profundamente antes de responder. Alguien que buscaba a Teresa. Samia ladeó la cabeza con expresión cautelosa. ¿Andrej? No. Uno de sus amigos, intervino Teresa, sintiendo cómo la garganta le ardía al hablar. Pero eso significa que él ya sabe dónde estoy. Jalil, que hasta entonces había permanecido en silencio, se incorporó lentamente. Su rostro era una máscara de seriedad. Entonces no podemos esperar a que vuelva. Teresa levantó la vista hacia él, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Que es hora de tomar la iniciativa, contestó Jalil, con la determinación de un hombre que no iba a permitir que nadie amenazara su hogar. Samia frunció el ceño. Jalil, pero él negó con la cabeza. No voy a quedarme de brazos cruzados esperando a que aparezca otro de esos hombres en mi puerta. No permitiré que conviertan esta casa en un campo de batalla. Teresa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Karim se acercó un paso más, con los hombros tensos. Si Andrej sabe que está aquí, vendrá en persona. Tal vez no hoy, pero lo hará. Samia soltó un suspiro frustrado y se frotó la sien. Entonces tenemos que asegurarnos de que cuando lo haga, no tenga escapatoria. Teresa sintió que sus piernas temblaban. No quiero que se arriesguen por mí, dijo, con la voz rota. Jalil la miró con severidad. Ya es tarde para eso, hija. Desde el momento en que cruzaste esta puerta, te convertiste en parte de esta familia. La palabra familia golpeó algo profundo dentro de Teresa. Karim, junto a ella, deslizó una mano por su brazo en un gesto apenas perceptible, como si intentara decirle sin palabras que todo estaría bien. Pero Teresa sabía la verdad. Nada estaba bien, porque Andrej era un hombre que no aceptaba perder, y lo próximo que hiciera sería mucho peor. El aire en la casa se sentía diferente, cargado de una tensión invisible que lo impregnaba todo. Teresa no podía quitarse de la cabeza la imagen del hombre en la puerta, su mirada calculadora,
la sonrisa apenas disimulada cuando lanzó su advertencia. Sabía que Andrej vendría, y lo haría con fuerza. Pero no estaba sola. Jalil había dado órdenes precisas: reforzar las cerraduras, asegurarse de que la casa estuviera protegida y que nadie saliera sin necesidad. Samia, aunque no lo dijo en voz alta, también estaba preocupada. Teresa la vio caminar por la casa con el ceño fruncido, murmurando para sí misma, como si estuviera haciendo una lista mental de posibles escenarios. Karim, sin embargo, estaba más callado de lo habitual. Había permanecido cerca de Teresa todo el tiempo, como si se hubiera asignado a sí mismo la tarea de protegerla sin importar lo que ocurriera. «No puedes vigilarme todo el tiempo», le dijo ella en un intento de romper la tensión. Karim la miró de reojo y se cruzó de brazos. «Inténtalo y verás». Teresa suspiró, pero en el fondo le reconfortaba saber que él estaba allí. La noche cayó lenta y silenciosa sobre la propiedad. Desde la ventana de su habitación, Teresa podía ver la silueta de los campos extendiéndose hasta el horizonte, iluminados por la tenue luz de la luna. Se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la noche filtrarse a través del cristal. Y si todo esto terminaba mal, el sonido de un ligero golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Soy yo». La voz de Karim era baja, casi un susurro. Teresa se acercó y abrió, encontrándolo con la misma expresión seria que había llevado todo el día. «¿Puedo entrar?». Ella asintió y se apartó para dejarlo pasar. Karim cerró la puerta tras de sí y se apoyó en el marco, cruzando los brazos. «No podía dormir», confesó. Teresa le dedicó una sonrisa cansada. «Yo tampoco». Se quedaron en silencio por un momento. La luz tenue de la lámpara iluminaba sus rostros con suavidad, resaltando la preocupación en los ojos de ambos. «Mañana», dijo Karim después de un largo rato, «vamos a asegurarnos de que este asunto termine». Teresa lo miró con cautela. «¿Cómo?». Él negó con la cabeza. «Mi padre tiene contactos. La policía ya está al tanto, pero si Andrés llega a aparecer aquí...». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No lo dejaremos irse tan fácil». Teresa sintió que el estómago se le encogía. Karim se acercó un poco más, lo suficiente para que sus voces fueran solo para ellos. «No voy a dejar que te haga daño», susurró, su tono bajo y firme. Teresa sostuvo su mirada por un instante, sintiendo algo cálido extenderse en su pecho. Era la primera vez que alguien decía esas palabras y realmente las cumplía. Pero el peligro aún acechaba, y la última batalla aún no había comenzado. La madrugada se cernía sobre la casa como un velo denso e impenetrable. Afuera el viento silbaba entre los árboles, sacudiendo las ramas con una cadencia inquietante. Teresa aún no había cerrado los ojos. Sabía que esta noche no habría descanso. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, abrazándose a sí misma. Desde su posición podía ver el establo a lo lejos, donde Diadema dormía en su corral. La imagen del animal la tranquilizó por un instante. Si tan solo pudiera ser libre como ella, correr sin miedo, sin mirar atrás. Un ruido la hizo girarse de golpe, un golpe seco en la distancia. Su pulso se aceleró. Caminó con cautela hacia la puerta y la entreabrió, asomándose al pasillo. Un resplandor proveniente de la sala iluminaba el suelo. Bajó las escaleras con pasos sigilosos y encontró a Jalil y Karim en el salón, armados con palos gruesos y cuchillos de caza. Samia estaba de pie junto a ellos, con una expresión de acero en el rostro. «¿Qué sucede?», susurró Teresa. Karim levantó la vista, sus ojos oscuros y alerta. «Escuchamos algo afuera». Un silencio espeso cayó sobre la habitación. El peligro estaba aquí. Khalil hizo un gesto con la cabeza y Karim se adelantó hacia la puerta principal. Teresa contuvo la respiración cuando él giró la cerradura con lentitud y la abrió apenas unos centímetros. La noche parecía más oscura que nunca. El sonido de pisadas sobre la grava hizo que todos se tensaran. «Andrej», susurró Teresa, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La sombra de un hombre emergió de entre los árboles. Se movía con calma, como si supiera que tenía el control. La luz del porche iluminó su rostro al avanzar, revelando unos ojos fríos y una sonrisa ladeada. «Me extrañaste, querida». Su voz goteaba veneno. Teresa sintió que el estómago se le revolvía. Era él. Jalil avanzó un paso. «No eres bienvenido aquí». Andrej soltó una carcajada baja y cínica. «No vine a pedir permiso, solo vine por lo que es mío». Su mirada se deslizó hacia Teresa, como una garra invisible que intentaba atraparla. «Ella no es tuya», gruñó Karim, posicionándose frente a ella. Andrej inclinó la cabeza con burla. «Mira qué valiente».
Su tono se tornó más frío. Pero no entiendes con quién estás tratando. Jalil alzó su cuchillo de caza. No me interesa quién eres. Solo sé que si das un paso más, te vas a arrepentir. Andrej apretó la mandíbula. No puedes esconderla para siempre. No tengo que esconderla, intervino Teresa con la voz más firme de lo que esperaba, porque no te tengo miedo. Por primera vez, la expresión de Andrej titubeó. El sonido de sirenas en la distancia rompió el tenso enfrentamiento. Andrej giró la cabeza con furia. Maldita sea. Sus ojos volvieron a los de Teresa, oscuros como un abismo. Esto no ha terminado. Se dio la vuelta y desapareció en la noche justo cuando las luces de la policía iluminaron el camino. Teresa sintió que todo el aire volvía a sus pulmones. Karim se giró hacia ella y, sin pensarlo, le tomó la mano con fuerza. ¿Ya estás a salvo? Ella lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, lo creyó.